Nuevamente, hermano, gracias por abrir esta puerta para mí, hermanos, y conocer algunos más. Algunos ya he conocido y es un placer saludarles de nuevo. Pedimos la ayuda de Dios en este estudio. Estamos hablando, como decimos anoche, hablando del alma y del espíritu. Ya hemos visto en Hebreos 4:12 que la diferencia entre las dos cosas cuando están juntos, entonces es bien difícil distinguir, porque dice el Espíritu Santo es más cortante de cualquier espada de dos filos, pero puede partir hasta separar el alma del espíritu, de partir las coyunturas y los tuétanos. El concepto es de que son diferentes cosas, pero en muchos contextos parecen ser la misma cosa. Depende del contexto, y la palabra alma aparentemente da más énfasis al concepto de la vida. Abarca el concepto de la vida física, aún de los animales. Es una palabra que la vida misma es difícil de definir. Los científicos pueden hacer mucho, pueden fabricar casi toda cosa que hay en nuestra experiencia, pero no pueden duplicar, no pueden provocar el principio de la vida. Si algo está muerto, no pueden ellos darle vida. Si son sin vida, no pueden. Entonces es algo en las manos de Dios que hemos visto desde la creación. Dios hace a la cosa que viva, tiene ánimo, se mueve. Si tiene vida, se mueve, algo se mueve. Tal vez si es vida de un árbol, no es muy obvio, pero si está vivo el árbol, entonces hay algo que está moviendo dentro del árbol. Ahora, el concepto del espíritu pone más énfasis en el concepto de lo que es invisible. Dios mismo es espíritu. El espíritu de Dios tiene poder, pero no se ve. Entonces, lo que estamos tocando es la cuestión, literalmente, la palabra que Dios usó es la palabra viento, que se traduce en ciertos contextos espíritu. Entonces, ¿por qué? Es algo, el viento no es posible ver, pero podemos ver los efectos del viento. Así es también con el espíritu. Es algo, sabemos que existe porque vemos la evidencia, pero no podemos ver el espíritu en sí. Ahora, tenemos algunas personas aún que reclaman ser cristianos, pero niegan que hay algo más que lo físico. Nos dicen que el espíritu es nada más el aliento del hombre. Y el alma es nada más uno mismo, o es el cuerpo, o es la vida que está en el cuerpo. Y la verdad es que lo que dicen, hay media verdad, pero no tenemos o no tienen toda la verdad. Los testigos de Jehová y otros grupos como ellos así hablan. Son materialistas. Dicen cuando uno se muere, termina la existencia de uno. Ahora, no es necesario demostrar exactamente de que en cada caso la palabra alma o la palabra espíritu significa lo que sobrevive la muerte, porque en ciertos contextos no es el significado. Sin embargo,
La Biblia sí nos enseña en muchos contextos el principio de lo que permanece después de la muerte. Algo que el hombre tiene conforme a la imagen de Dios. Dios dio al hombre en Génesis 1, le hizo así vivo, pero dice, le hizo conforme o a su imagen, a su propia imagen, Dios hizo al hombre y la mujer. ¿Y cómo es la imagen de Dios? Podemos hablar de su inteligencia, pero últimamente la semejanza que tenemos es lo que queda para siempre. Dios nos ha hecho eternos. Vamos a ver varios textos ahora que exigen que el hombre tenga esta naturaleza eterna en la forma que Dios lo hizo. Comenzando en 2 Corintios 5, en las palabras del apóstol Pablo, leemos: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, cuando uno se muere y deja esta casa, esta morada terrestre, ¿qué es lo que mora en la casa terrestre? ¿Cómo se llama esta cosa que mora dentro del cuerpo? En la Biblia se llama el alma o se llama el espíritu. Pero claramente Pablo habla como por inspiración de Dios, habla de la realidad que esta parte de nosotros que sobrevive la muerte del cuerpo, dice, anhela tener una habitación celestial. ¿Qué parte del hombre entonces podrá morar en una habitación celestial? Esto es lo que la Biblia llama alma. Ahora también tenemos esta clase de terminología en Filipenses capítulo 1, el versículo 21. Pablo aquí hablando de la posibilidad de morir, está encarcelado en Roma esperando la sentencia de César mismo. No sabe si va a vivir o morir. Entonces, hablando de eso, comenzamos en versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser ganancia morir? Como dice Eclesiastés, un perro vivo es mejor que un león muerto, ¿verdad? Así es. En cuanto a este cuerpo, si esto es todo, mejor ser vivo, aunque sea un perro. ¿Qué vale ser un león? Si está muerto, el león no puede nada. Pero en este caso dice, el morir es ganancia, porque habla de algo más allá que la vida aquí terrenal. Dice más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Ahora, habla de la muerte como un viaje. Uno dice parte, deseo de partir, saliendo de un lugar, viajando hacia otro lugar, y ¿a dónde va? Quiere estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está en el cielo. Ya sabemos esto. Se murió en la cruz. Hay testigos que dan testimonio que resucitó de la muerte el tercer día y con sus ojos vieron, después de 40 días, ascendió al cielo. En Hechos 2 lo vemos entonces, envió el Espíritu Santo. Esto dio evidencia de que cumplió su promesa, iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde estaba Jesús cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Estaba entronado a la diestra de Dios en el cielo. Entonces, si Pablo quería partir, estaba listo para partir, para estar con Cristo. ¿A dónde pensaba él? ¿A dónde iba a ir? Pues iba para el lugar donde estaba Cristo. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Quedar para él significaba vivir físicamente. Partir significaba ir a otro lugar donde está Cristo ahora. ¿Ok? Leyendo entonces, yo creo que fue la segunda vez que estaba encarcelado, escribió la segunda carta a Timoteo, y leyendo en capítulo 4, habla, en este caso, él está anticipando su muerte. En Filipenses había duda, pero aparentemente no hay duda ahora en capítulo 4 de segunda a Tesalonicenses. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Anticipando su muerte, fue decapitado, aparentemente, como un ciudadano romano tenía este privilegio de morir así en vez de ser crucificado o matado de otro modo. Entonces, así habla en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Ser sacrificado significa iba a partir de este cuerpo y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Dónde está la corona de justicia? Está guardada, no está aquí. Está anticipando una corona guardada a donde iba después de partir de esta vida, después de morir sacrificado. Así dice. Entonces, la cual me dará el Señor. Al llegar con Jesús, entonces, dice, el Señor le daría esta corona de justicia. Dice, juez justo sería juzgado en aquel entonces por el Señor. En aquel día, ¿cuál día? El día del juicio venidero, después de partir de esta vida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vendrá, dice, el día de juicio será después de su venida, seremos juzgados y Dios, Jesús, nos dará la corona de vida. Ahora, volviendo a Corintios, vamos a ver la primera a los Corintios, el capítulo 15, no vamos a leer todo el capítulo, pero escogiendo, porque todo el capítulo habla de la resurrección y la evidencia de que hay vida después de la muerte. Pero leyendo aquí en versículo 42,
así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En este caso, el apóstol Pablo escribe una existencia en el cual, hablando como morada terrestre, equivale, dice, este cuerpo animal. Porque tiene ánimo, se mueve el cuerpo, es físico, y los principios de la vida del animal son muy parecidos a los principios del cuerpo físico del ser humano. Pero esto no es todo, porque el alma parte, el hombre mismo dice, yo voy a partir, y dice, hay cuerpo espiritual. ¿Cómo es? Pues vamos a ver, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lea conmigo ahora dos textos más que hablan de cómo será el cuerpo espiritual, donde va a morar lo de uno, el alma o el espíritu, lo que es, lo incorruptible del hombre. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, 1 de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos un ser ahora, pero tendremos otro ser. Hemos de ser. Es la forma de hablar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, o ahora hablando del futuro, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan el apóstol que escribió estas palabras, vio a Jesús, vivió con Él 3 años, le vio resucitado, le vio cuando ascendió al cielo, con sus ojos, con sus oídos. Él fue testigo de la naturaleza de Jesús, antes de morir y después de resucitar de la muerte. Entonces, pero ¿cómo seremos nosotros? Dice, semejantes a Él, porque le veremos. Ahora nosotros lo vamos a ver, le veremos tal como Él es. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que tenemos para purificarnos? Dice, así como Él es puro. ¿Por qué? Tenemos esperanza de salir de este cuerpo y tendremos semejanza. Dice en Él, de Él. Entonces, de esta forma de hablar también encontramos en Filipenses 3, versículo 20. Otra vez el mismo apóstol Pablo, hablando de la naturaleza del cristiano y el futuro que podemos anticipar, dice, hablando pues en versículo 18 y 19, los que andan mal, pero el contraste, versículo 20, es nosotros, más nuestra
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos en este lenguaje el concepto de transformación. Dice, esperamos, tenemos esta esperanza en el cielo, invertimos, como dice Mateo 6, Jesús dijo que tenemos que invertir en nuestros tesoros en el cielo, porque nos espera lo que invertimos aquí en esta vida, andamos aquí, pero enviamos los tesoros a otro país, a otro lugar, a otro sitio, en el cielo. Entonces dice Jesucristo, el Señor Jesucristo, aunque ahora vivimos en un cuerpo que nos humilla, la humillación nuestra es humillación cuando somos perseguidos, cuando la gente puede golpear injustamente nuestro cuerpo, pueden matar injustamente nuestro cuerpo. Y es una humillación. ¿Cómo fue así también cuando Jesús fue clavado a la cruz? Imagínase el Hijo de Dios morando en toda su gloria divina, pero en un cuerpo físico. Pero los hombres agarraron este cuerpo, lo clavaron al madero y le pusieron allá entre la tierra y el cielo para morir lentamente, una muerte de tortura. Esto fue una humillación de él. Pero hermanos, si no sufrimos así, sufrimos de todos modos. Cada año estamos más avanzados de edad. Viejos. Así seremos. Si vivimos, hermanos, seremos viejos. Viejitos, ¿verdad? Mejor viejitos. No vamos a hablar demasiado insulto al cuerpo, pero así seremos, ¿verdad? Viejitos. Pero así será. Comenzamos a perder el cabello. Vamos a perder la vista, el oído, los dientes. Apenas hay que queda para sostener la vida. Y el hombre, no importa la dignidad de la vida, no importa la inteligencia, la madurez, la sabiduría, llega el momento cuando uno ve el cuerpo como está, tan viejo, se ríe. Parece broma. Es una humillación. El hombre merece mejor. El hombre, no todos, pero algunos hombres justos merecen mejor trato, merecen mejor honra. Pero hermanos, dejamos este cuerpo de humillación. Y vamos a tener lo que se llama un cuerpo de la gloria suya. La palabra gloria corre mucho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Tenemos en Éxodo capítulo 24 y capítulo 3 y 24 y 33 y 34. La gloria de Jehová, cómo se mostró su gloria. Y la gloria no fue solamente del poder y de los truenos y los terremotos y la bocina, la trompeta. Porque la gloria también que se anuncia en capítulo 34 es de su ser, de su carácter. Tenemos una lista de hasta 13 cosas que describen la gloria que Jehová hizo pasar delante a Moisés. Entonces, esto es la gloria que cuenta, que vale. En el Nuevo Testamento tenemos la gloria de Dios que pasó por Jesús hasta la tierra. Jesús mostró la gloria de Dios por su poder, claro,
por la gloria de sus enseñanzas, la verdad, las virtudes de su vida, manifestó la gloria del Padre. Pero también hay un sentido en el cual la gloria que recibimos en la redención es un cuerpo de gloria. 1 Corintios 15 habla de esta gloria también, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora vamos a Juan 14, y en Juan 14 tenemos este texto precioso que leemos en los funerales, y hablando de las mansiones que Dios ha preparado para nosotros, aunque la Reina Valera no dice mansiones, dice moradas, muchas moradas hay, pero me gusta el inglés, dice mansiones, ¿verdad? Que Dios ha preparado mansiones. Ya mi padre dice que él tiene esta petición, que él quiere compartir la mansión donde está mi madre. Ahora, esto solo es una petición pequeña que él ha hecho ya. Pero, hermanos, aquí en Juan 14, están enfrentando la muerte de Jesús y también la realidad, que ellos también iban a llevar la misma cruz, iban a seguir en pos de Jesús, iban a morir también. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si aún no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando di Jesús, dijo voy. Esto significa iba a morir. Para ir a donde iba, tenía que morir en la cruz. Voy a preparar, dice. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto entonces incluye a los apóstoles y por extensión también a nosotros. Jesús fue para preparar. Yo sé que el contexto aquí habla en primer lugar de la iglesia. Dios iba a preparar el templo, que el hombre pudiera ser perdonado y llegar a ser piedras preciosas en el edificio de Dios, en la casa de Dios, en el templo de Dios, y Dios morando en nosotros. Y Jesús hizo posible esta morada de Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y esto fue su obra. Sin embargo, cuando dice, os tomaré a mí mismo, ¿de qué habla? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿dónde? ¿De qué lugar habla? Donde yo estoy. Iba a estar a la diestra de Dios, iba a estar en el cielo, iba a estar con Dios, preparando lugar. Entonces hay sentido en el cual está hablando de estas moradas para los cristianos de felicidad. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El camino al cielo es el camino que él enseñaba en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora con más detalle en las epístolas de los apóstoles. Mateo 5. Vamos a Mateo ahora, y con el tiempo que tenemos, me gustaría pasar por el evangelio mayormente de Mateo, porque Jesús repetidas veces nos daba palabras que exigían esta realidad, que enseñaba, tenemos algo para anticipar después de esta vida. En Mateo capítulo 5 y versículo 12, aquí en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, dice que habrá persecución. Dice en el 10,
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si no hubiera entonces un cielo a donde podemos ir, ¿qué consolación tendría estas palabras? Gozaos y alegraos, porque en un lugar invisible a donde usted no puede ir, habrá un galardón en su nombre, pero usted no podrá disfrutar este galardón, porque es nada más, es un animal. Se muere y se acaba. Se acabó la vida, entonces no hay más. No sé qué, hermanos, lo que el versículo implica. Jesús ofreció un galardón en el cielo. ¿Cómo vamos a reclamar este galardón? Pues tenemos que ir al cielo para reclamar el galardón. Y esta forma de hablar se encuentra en muchas de las enseñanzas. Pero antes de seguir, déjenme llevarles a Hebreos 10. Porque aquí tenemos la misma forma de hablar en Hebreos 10, en el versículo 34. Hebreos 10, 34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ok, tenemos la herencia en los cielos, es mejor y perdurable que cualquier cosa que ofrezca esta tierra. Pero ¿cómo podemos disfrutar si no podemos ir al cielo y reclamar esta herencia? Capítulo 6, también Jesús en el mismo sermón sigue hablando. 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Este concepto de nuestra ciudadanía está en los cielos, está con Cristo. Nuestros tesoros. En esta tierra, los ladrones pueden robarnos. Y cualquier cosa que compramos, con tiempo, aunque cueste miles y miles de dólares, no tendrá valor, porque cada año pierde algo de su valor aquí en esta tierra, por varias razones. Por el orín, el óxido, todo se deshace aquí en esta vida. Pero lo que invertimos, cuando hacemos amigos en el cielo, dice Jesús, Dios guarda. Y no hay nadie que puede robar a Dios. No hay nada que puede corromper o deshacer. No hay polilla en el cielo. Imagínense, no habrá gusano. No, ¿a dónde vamos nosotros? Dice entonces en capítulo 7, siguiendo en el mismo sermón, habla de los que no serían fieles. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Okay.
Ya está mencionando más y más. Cierto día, algunas cosas van a pasar en cierto día. Ahora, en aquel día es el día del juicio final. Dice, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora dice el 23. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto será un día de juicio, de condenación, de los que siguen en la maldad, que siguen en desobedecer la voluntad de Dios. Nunca os conocí, no pueden entrar, no pueden pasar la eternidad conmigo. Así es la sentencia que Jesús ofrece a los desobedientes. Capítulo 10, versículo 15. Jesús ahora prepara a los apóstoles para la primera comisión. La comisión limitada solamente les envió a los judíos, preparándoles para la muerte de Jesús y la salvación que iba a pasar muy pronto después. Pero leyendo aquí en el versículo 15, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, la ciudad de rechaza a los apóstoles y su mensaje. Pero en el día del juicio, dice, Dios les iba a juzgar. Pues volviendo al capítulo 5, habla también en versículo 29, cuando Jesús habló del adulterio del corazón. Dice el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué importa? Pues por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Ahora describe el juicio en términos de lo que él llama infierno. Gehenna o el valle de Enom, el lugar al sur de Jerusalén, el lugar de corrupción, el lugar donde ellos habían ofrecido en sacrificio a sus niños en los días de Jeremías. Este lugar llegó a ser profanado. Osías profanó el lugar y no podían seguir usándolo para quemar a sus niños. Entonces llegó a ser lugar de basura y perpetuamente estaba saliendo el humo, el fuego allá. Así seremos, dice Jesús, en el juicio final. Seremos basura, la basura de la creación, pero no muertos, vivos para siempre, dice. El versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque nos dice adelante, en este lugar que se llama infierno, dice que dice, lloro y llanto y crujir de dientes. Déjame ver. Capítulo 10, versículo 28. Ayer hablamos de este versículo. Dice, en el capítulo de dar motivo a los apóstoles de predicar y no tener miedo de los que iban a afligirles y matarles, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya hemos leído de la palabra destruir, no habla de aniquilación, habla de arruinar
como dijo en capítulo 9, 28. El concepto de los odres que se arruinan cuando son viejos, odres viejos y se pone vino nuevo, se rompe, se arruina, no desaparece, pero está inútil por eso. Entonces, versículo 32, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo pasará eso? En el día del juicio final. ¿Cómo será posible? El hombre tiene alma que permanece vivo. Permanece viva y aparece delante del trono de Dios para ser juzgado. Y cuando cuando Jesús le niega a uno, entonces no puede pasar al cielo. Capítulo 11, versículo 22, hablando otra vez del juicio de Corazín y de Betsaida. Dice, quería leer, dice en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capítulo 12, versículo 36. Hablando ahora de el juicio de la lengua. Los judíos con su lengua acusaban a Jesús de hacer sus maravillas con el poder de Beelzebú. Entonces Jesús habla muy fuerte de su forma de hablar. 32, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora dice en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Otra vez, como un martillo de repetición. En el día del juicio, Jesús habló del día del juicio. ¿Por qué? Porque aún los malos tendrán que ser castigados, juzgados. Será así, como dice Jesús en Juan 5. Habrá redención, versículo 28, de los buenos y de los malos para ser juzgados delante de Cristo. El tiempo vuela, hermanos. El capítulo 13 comienza la parte de Mateo de las parábolas y comienza a hablar del día de juicio cuando dice habrá la siega. Habla del día de juicio como la siega de Dios. En el versículo 41, Mateo 13, 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy importante. Pinta Jesús el cuadro más y más negro para los que son condenados al infierno. Condenados, dice,
se echarán en el horno de fuego. Esto es otra forma de hablar del infierno. El horno de fuego, y también dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué importa si no hay vida después de la muerte? Si el alma nada más no se mueve más, no hay alma, no hay existencia. Pero la palabra alma y la palabra espíritu habla de que el hombre tendrá cuando aparece delante de Dios y oye estas palabras de juicio. Los ángeles, ahora tenemos más detalle. Dios enviará a los ángeles para recogerles. Ellos la ciega en aquel día. Otra vez en 49 y 50 habla de este lloro y llanto y crujir de dientes. Mateo 16, 27, pagará a cada uno conforme a sus obras en aquel entonces. Mateo 17, déjame llevarles allá. Mateo 17. En este caso tenemos el día de la transfiguración. Okay, otra evidencia. ¿Qué tenemos aquí? Pues dice el 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estaban muertos. ¿Cómo fuera posible? Estaban hablando con Jesús. ¿De qué manera? Pues el alma de ellos todavía vive. Es como adelante en capítulo 22, cuando los saduceos que estaban de acuerdo con los testigos de Jehová, ellos creían que no hay resurrección, que el alma no existe después de la muerte. Entonces, ellos tenían sus juegos para demostrar la razón de su creencia. Jesús les contesta en versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús dice, seremos como los ángeles en el cielo. Un detalle, otro más. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos, esto es Éxodo 3:14. Es capítulo 3, cuando Dios, Jehová, se introdujo a Moisés. Y cuando Moisés pidió su nombre que iba a llevar a su pueblo, le dijo, yo soy, le envía. Yo soy el que soy, le envía. Esta es la raíz del nombre Jehová. Pero en el mismo contexto, se identificó como en los días de Moisés, 4 siglos después de la muerte de Abraham. Abraham se murió 400 años antes. También Isaac, también Jacob. Ya estaban allá en la cueva de Mamre. Ahí estaban los huesos y el polvo. Pero Dios dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. ¿Por qué? Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice, por implicación, Abraham estaba vivo. Y por eso, cuando vemos en el monte de transfiguración, capítulo 17, estaba vivo también Elías. Estaba vivo Moisés en los días de Cristo. Y allí aparecieron hablando con Cristo Jesús. Mateo 24, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y versículos 50 y 51, castigará
a los condenados. Hermanos, ya se acabó el tiempo. Iba a presentar también el Espíritu se usa en el sentido de cualidades y de actividades. Muy interesante. Con una concordancia, hermanos, hay mucho que podemos aprender del uso de la palabra espíritu y también del alma. Y recomiendo más estudio adelante y que Dios los bendiga ricamente.